¿Por quién votar? Esa es la gran interrogante. Todos ofrecen maravillas en campaña. ¿Quién dice la verdad? Está con nosotros el sociólogo Fausto Giraldo a esta hora de la mañana. Fausto, buenos días. ¿Cómo está Ibarra? ¿Cómo está la capital imbabureña a esta hora? Saludos cordiales, Marcelo y Angelita. Hola. Bueno, está frío como siempre. Pero Y Ibarra es más abrigadito que acá, pues. evidentemente que que algunas partes, pero lamentablemente estos tiempos sí están bastante fríos. Bastante fríos. Yo creo Sí, que hay que cuidarse mucho porque también hay, ya no el tema del COVID quizá, pero sí una especie de epidemia sobre el tema de la influenza. sí, ¿no? Pero estamos, si hablamos de epidemia, estamos ya también entrando en una epidemia de ofertas y de promesas de campaña, Fausto. Definitivamente, pues estamos ya a las puertas de iniciar un proceso ya visible, digamos así, porque el cronograma fue aprobado desde hace algún tiempo por parte del Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo ahora ya con las disposiciones se entiende que hasta este fin de semana las organizaciones político-partidistas deberían haber definido cuáles serán sus candidatos, porque esa es la disposición dentro del cronograma. Y obviamente tendrían, me parece que hasta el mes de noviembre para hacer la inscripción de candidaturas. Entonces, ahí se definirán alianzas, si irán solos, si serán movimientos nuevos, movimientos anteriores, antiguos, qué sé yo. Pero lo importante es que vayamos estableciendo algunos aspectos que nos permitan decidir sobre todo. El primero, el hecho de, Marcelo y Angelita, de no estigmatizar la política, porque la política es la vía, el camino, el medio por el cual los seres humanos adoptamos decisiones y resolvemos problemas. Y en este caso de la adopción de decisiones significa elegir, aunque no sea la democracia que quisiéramos los ecuatorianos, pero esta es la que tenemos, ya está en la Constitución, ya está en el Código de la Democracia. Tampoco estigmaticemos a los políticos, que ese es otro elemento. Yo creo que mientras todo ser humano en el Ecuador y en el mundo reúna los requisitos legales para poder postularse como candidato, pues está en todo su derecho. Es equivocado a veces que en las redes sociales la gente empieza a señalar con epítetos que los políticos ya se presentan, que los políticos no. Respetemos un poco también y abramos del campo de la participación de estas personas o de las personas que quieran lanzarse, incluido yo, aunque no estoy de candidato, pero incluido yo, desde el punto de vista del derecho ciudadano a postularme o a postularse como candidatos todos y todas. El tercer aspecto es ¿qué proponen los candidatos? Y ese es un elemento fundamental. A veces nos dejamos de envolver por las propuestas tan impresionantes, ¿no? Que nos van a construir teleféricos, que nos van a construir aeropuertos, que nos van a construir centros comerciales, pero en realidad nosotros como habitantes del territorio, sea en cada uno de los niveles de gobierno, en nuestra parroquia, en nuestro cantón o en nuestra provincia, ¿necesitamos de esos ofrecimientos o necesitamos que se resuelvan nuestras necesidades y problemas fundamentales? No es lo mismo, ¿no es cierto?, darse una vuelta por todas las parroquias y comunidades averiguando qué necesitan, ¿sí?, y decir, ese es mi plan de gobierno. Ese es un error. Darse una vuelta por las parroquias averiguando qué es lo que necesitan significa diagnosticar nada más. Pero fíjese usted que, por ejemplo, en una comunidad en donde 20 personas necesitan agua potable, 100 personas votan porque se construya una cancha deportiva. Entonces, ese es un diagnóstico nada más, pero la decisión está en determinar qué necesita esa comunidad. Y esa comunidad necesita, pues, de dotar de agua potable, por más que sean 20 personas, a esas 20 personas, porque es un requerimiento de vida. La cancha puede esperar. Entonces, a lo que voy es a que no nos dejemos de envolver por esas propuestas, ¿no es cierto?, que son únicamente demagógicas y de campaña. Ese es el qué. El qué también tiene que ver
esencialmente con establecer la relación entre lo que han hecho las autoridades anteriormente y si es que estas autoridades anteriormente se vuelven a postular para una misma u otra elección, ¿qué han hecho durante su periodo y gestión? ¿El quién? ¿Por quién vamos a votar? ¿Por quién debemos votar? Vamos a votar por el payasito, por el deportista, por el artista, por el conductor de televisión, por, ¿cómo se llaman ahora los influencers, ¿no es cierto? Ese es su derecho, ser candidatos. Ellos pueden ser candidatos. Nadie les limita. El error nuestro es no cuestionarles a ellos, sino el decidir votar por ellos. Entonces, de ahí viene el tercer elemento fundamental que tiene que ver quiénes decidimos que sean ellos o no sean ellos. Y ahí está entonces la calificación del acto político, de la participación política de los ciudadanos para establecer, votamos por quienes proponen grandes obras que no van a cumplir durante 4 años y que quieren 4 años más, votamos por los payasitos, los deportistas, los influencers, votamos por aquellos corruptos que ya estuvieron y que lamentablemente no se pudo demostrar sus actos de corrupción, o votamos por gente calificada, por gente comprometida, por gente capaz, por gente que ha demostrado hechos, capacidades, gestión, ¿no es cierto? Y sobre todo que su mensaje trasciende frente a lo que significa las necesidades, a resolver los principales problemas que tenemos los ibarreños, los imbabureños y en cada una de las parroquias y cantones. A mí me parece que ese análisis debemos de empezar a hacerlo ya, porque va a venir una ola de promoción publicitaria y electoral en la que después estaremos confundidos y tal vez vayamos a pensar que debamos a votar por una agenda, la agenda de aquellos que quieren que vuelvan los revolucionarios o la agenda que significa resolver los problemas y necesidades y preocuparse por la ciudadanía. Fausto, también dentro de estos candidatos están los periodistas. Y claro, algunos ya han trajinado en política y continúan en esta misma tarea. Eso no es mentir o mentirle al pueblo cuando estoy optando por una candidatura de elección popular y mantengo mi programa de radio. Yo creo que no es ético en la forma como uno pretende participar en política. A ver, yo creo que es necesario entender un tema, ¿no es cierto? Si es que el programa o el medio de comunicación se constituye en un instrumento como escalón para alcanzar un escaño dentro de una entidad municipal o de la Asamblea Legislativa, pues ese es un error, desde el punto de vista de abrirse un espacio, un campo de información o de comunicación para aprovecharlo y utilizarlo. Pero si es que el medio de comunicación, el programa radial o informativo, es un medio de vida, ¿no es cierto? Es un desarrollo o continuidad de la vida del ser humano, pues eso no podemos cuestionar porque es un espacio laboral, ¿no es cierto? Que lo utiliza para subsistir, porque a la final incluso puede haber sido elegida o elegido algún comunicador social dentro de una dignidad, pero luego de 4 años tendrá que volver al medio de comunicación, a los medios de comunicación, a su fuente de ingresos económicos. Yo creo que no deberíamos mucho estigmatizar eso, sin embargo, sí creo que es importante establecer la necesidad de que, por ejemplo, si yo como periodista o como comunicador estoy vinculado ya a un proceso electoral, por lo menos un año antes del proceso electoral o de las elecciones efectivas, debería dar un paso al costado del medio de comunicación y hacer una campaña efectiva, ¿no es cierto? Para que no sea solamente el tema de la comunicación o el medio de comunicación el campo de relación con la población, porque aquí lo que se necesita es de eso. Yo estoy escuchando ahora, por ejemplo, le comento, a gente improvisada. Resulta que nunca han estado ni siquiera en la reunión del barrio. Y resulta que ahora son los conocedores de la problemática y son los estrategas
de la solución a los problemas de Ibarra en particular, me refiero, ¿no es cierto? Y que están metidos o vinculados incluso a ese proceso de la revolución ciudadana. Entonces, yo digo, o sea, gente improvisada, los imbabureños debemos observar y los ecuatorianos debemos observar si es que en realidad son parte o forman parte de procesos o han utilizado o utilizan medios, herramientas, instrumentos y las propias instituciones para convertirse pues en figuras o figurines políticos y poder postularse a elecciones futuras. Fausto, muchos de los electores también se dejan llevar por el mejor artista, por el que trae la mejor orquesta. Y en varias ocasiones, en varios cantones, les ha dado resultados. Mire, no solo de eso, ¿no es cierto? Hay muchos aspectos que conllevan a inclinar la balanza. Si vienen los artistas imbabureños, vamos a los conciertos, vamos a las presentaciones, quizá no vamos a tener oportunidad de volver a ver a esos artistas de forma gratuita. Segundo, si les dan sillas, si les dan mesas, si les dan cocinas, recíbanles, ¿sí? No dejen de recibir porque quizá eso no lo van a volver a tener. Lamentablemente se convierte en miserable la política cuando empiezan a entregar alimentos, cuando empiezan a entregar medicinas, cuando empiezan a entregar productos para la salud de las personas. Eso me parece miserable porque es jugar con la necesidad de la población y pretender comprar el voto, como se dice, con ese tipo de cosas. Yo creo que esas dádivas no deben ser permitidas porque ofenden la dignidad humana. Cuando yo digo sillas es porque a las asociaciones, a los sindicatos, a las comunidades van y les ofrecen 50, 100 sillas para sus reuniones, entonces por eso digo hay que recibirles, porque a la final quizás no vayan a tener la posibilidad de reunir los recursos para comprar esos elementos. Y si hay no votemos, no votemos por ellos, Fausto, pero no votemos por ellos, claro. Ese es el elemento, don Marcelo. O sea, recibamos todo, menos lo que ofenda la dignidad. Eso. Pero no les demos el voto, porque nuestro voto debe ser de castigo a esas personas que creen que nos pueden comprar la conciencia y la participación política electoral. Los que dan pala y pico también, pues, Fausto. Los que dan todos ese tipo de insumos, porque aquí lo correcto es que se llegue ganando las elecciones a ocupar un puesto y desde el puesto se oriente a resolver los problemas y necesidades. Y entonces, claro está, si yo llego a ser alcalde, si yo llego a ser prefecto, si yo llego a ser del gobierno parroquial, pues generaré un proyecto para entregar o dotar de palas, picos, tractores, camionetas, vehículos, sillas, mesas, televisores, proyectores y todo lo que necesite la comunidad, pues. Y entonces ahí estoy evidenciando que tengo predisposición para hacer gestión dentro de la municipalidad o la prefectura o los gobiernos parroquiales para la comunidad. Porque antes estoy entregando recursos o elementos o insumos que me dejan ver quizá a la clara de que yo voy a llegar a algún puesto a ocuparlo para luego recuperar lo que he invertido durante la campaña. Y además se ha ofendido la dignidad y la capacidad de reflexión y análisis de la población en relación a por quién votar. ¿Voto por la pala, por el pico, o voto simplemente porque veo que hay transparencia, capacidad, honestidad, que hay un proyecto, un plan realizable y ejecutable que puede resolver las necesidades mías y de mi comunidad? Fausto, se ha visto en los cantones donde los alcaldes buscan la reelección, sobre todo las obras de último momento, esas que les permitirán retirarse con una buena tajada o las que le permitirán volver a gozar de la confianza de la gente. ¿Debemos o en qué momento podemos decidir votar nuevamente por ellos? ¿Por los que no alcanzaron a hacer todas sus obras en los 4 años o porque simplemente les gustó esto de la política? Mire, lo que pasa es de que necesitamos generar una especie de educación cívica y democrática, pese a que la Constitución de la República y el Código de la Democracia establece esos elementos. Pero necesitamos establecer una especie de educación a la ciudadanía en torno a ello. ¿Por qué?
porque nosotros no podemos elegir sobre la base de propuestas demagógicas y en el cumplimiento o incumplimiento de las obras, sino más bien en cómo es que se ha planificado el desarrollo del territorio y cómo hemos participado como ciudadanos en la planificación de ese desarrollo del territorio. Yo digo, por ejemplo, si es que yo llego en el mes de mayo o el mes de marzo a ocupar la alcaldía, mi lógica es primero ponerme al día, al orden, ver cuáles son las problemáticas que han dejado la anterior administración, cómo las resuelvo durante ese año, cómo reformulo el presupuesto, no para contratar nuevas obras, sino para terminar y concluir lo que está, para desarrollar la fiscalización y un proceso de investigación en torno a lo mal hecho, por ejemplo, y resolver ese primer año esa actividad. Lo segundo, dentro de las competencias del municipio, la prefectura y los gobiernos parroquiales tienen definidos actividades fundamentales, pero no todas son en el mismo nivel, porque en este caso, por ejemplo, en la actual coyuntura, yo creo de que la principal necesidad es el empleo, y el empleo va a garantizar ingresos económicos que van a permitir entonces resolver otro elemento que se llama delincuencia o inseguridad. Y entonces implica que si yo invierto el segundo año, ¿no es cierto?, de esta siguiente administración que vamos a tener, el segundo año en fortalecer la actividad económica y productiva del territorio, yo ya estoy dando un paso y no estoy dispersando o divagando los recursos. Y el tercer año, entonces, estoy complementando con la siguiente competencia o actividad, porque si no estoy diversificando la asignación de recursos y quiero hacer todo y de todo. Y fíjese usted que el cuarto año, la ciudadanía va a decir, esta autoridad nos ayudó a organizar el territorio, a resolver las problemáticas que teníamos, y ahí sí le damos el voto. Si es que nosotros observamos que alguna autoridad de las actuales ha hecho esto, démosle el voto. Pero en lo personal, en el tema cantonal principalmente, de las autoridades de alcaldes, yo no he observado ese hecho, sino que todo lo que miro es dejar al último las obras para poder quizá pescar a río revuelto alguna votación, tratando de impresionar a la población y a los votantes. O quizá también, como ya se van, pues llevarse alguito en su bolsillo. Fausto, ahí faltaría la gestión de esas autoridades en caso de que lleguen a ese poder. Es lo que ha faltado siempre, porque siempre están esperanzados en un presupuesto, un dinero que llega desde el Estado a las cuentas municipales, y de ahí simplemente gastar y gastar, más no hacer gestión. Mire, el tema de cogestión, ¿no es cierto? Yo diría cogestión, no solo gestión. Tiene que ver en algunos planos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que al interior del territorio fortalece su capacidad de articularse con otras entidades o instituciones para multiplicar el esfuerzo? Algún momento yo proponía justamente la construcción, por ejemplo, del Parque Ciudad Blanca, pero como un parque de la juventud, un parque ecológico, turístico, cultural. Y decía la posibilidad de que no sea solo la municipalidad la que invierta esos recursos, ni solo la asignación de los recursos venga por parte del Ejecutivo Central, sino que, por ejemplo, el tema ambiental lo resuelva el Ministerio de Ambiente, pero también las organizaciones no gubernamentales del exterior que puedan invertir en el tema ambiental o ecológico en ese parque. El tema cultural, lo propio, las entidades, instituciones públicas y privadas que puedan contribuir a construir desde el punto de vista cultural el parque y el patrimonio, sobre todo, ¿no es cierto?, histórico-cultural de la ciudad. Es decir, aquí se trata no solamente de hacer una gestión hacia afuera en la articulación, porque yo lo que veo es una desarticulación interior, interna, en la provincia de Imbabura y en cada una de las ciudades. En Imbabura, por ejemplo, cuando yo trabajé, discúlpeme que hable en primera persona, en el gobierno provincial, ahí constituimos y construimos lo que significa la Comisión de Turismo, con la finalidad de fortalecer este trabajo, este campo, que articulaba a todas las instituciones. La verdad es de que a mí me da mucha pena si es que se ha dejado de lado el funcionamiento de esa comisión para articular justamente y promover el desarrollo turístico de la provincia. Si es que las autoridades no entienden ese primer paso de articularse internamente. Y segundo, gestionar la proyección hacia el exterior. Somos Geoparque Imbabura. ¿Cuántos proyectos, no es cierto?, desde el punto de vista ecológico, ambiental y cultural se han desarrollado o se han formulado para presentarlos a la comunidad internacional? ¿Por qué digo esto? Porque Alemania, los Países Bajos, la Unión Europea financia proyectos de ecología y ambiente, de preservación y conservación, y entonces ellos, ahí podríamos obtener bastantes recursos. Y el tema ambiental no significa solamente sembrar arbolitos.
el tema ambiental también significa la educación y el empoderamiento ciudadano para proyectar y sostener la conservación y darle sustentabilidad al territorio. Usted tiene toda la razón, no es un problema solamente de capacidad de gestión al interior de la municipalidad, de la prefectura o de los gobiernos parroquiales. Es también capacidad de articulación y capacidad de liderar el desarrollo de un territorio en función de las necesidades y resolver problemas fundamentales que tiene este territorio. Fausto, es fácil hasta cierto punto escoger o decidirse por un alcalde, pero en el tema de concejales, esos que buscan la reelección, que muy poco aportaron en esta administración y que buscan nuevamente llegar a ganarse el voto de la gente, ¿cómo discernir, cómo elegir al mejor si los concejales no pueden ofrecer obras, aunque algunos lo hacen? Mire, aquí hay un problema también que tiene que ver con el arrastre político, lamentablemente. Igual que la Asamblea Legislativa, se elige para presidente y la población tiende a votar por asambleístas a los candidatos sin conocerlos de la lista del presidencial. Y eso nos demuestra cómo está hoy la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Que no sirve para nada. Lo mismo suele suceder en los consejos municipales, cuando se elige para el alcalde y por ende se vota por los concejales sin discernir, como usted señala, capacidades, condiciones, formación, trayectoria, pertinencia de los candidatos. Yo creo que ahí es la necesidad de desarrollar los niveles de reflexión y análisis en torno a las figuras políticas, profesionales y capacidades y aptitudes que tienen las personas que se lanzarán y se postularán para cada una de las candidaturas. Yo en lo personal creo de que debe diversificarse este escogitamiento de candidatos, me refiero ya en el momento de la elección, para que no sea pues el arrastre el que ponga concejales porque están con el que ganó la alcaldía o la que ganó la alcaldía, sino que se ponga realmente autoridades concejales en función de sus propias capacidades. Yo creo que en Imbabura hemos tenido experiencias positivas en torno a votar por concejales que sí han cumplido una representación social, ciudadana, desde el punto de vista del cumplimiento de sus funciones. Pero obviamente también hemos tenido, lamentablemente, autoridades de arrastre y también otras que han salido, digamos, por la chiripa, como diría nuestro pueblo, para ocupar estas dignidades y que en definitiva no han cumplido su función, ni siquiera, como yo suelo decir, ni con palo de romero se les encuentra en el municipio. Así hemos visto, Fausto, a lo largo de estos años en que uno ha ejercido el periodismo y usted también en las funciones públicas y también, no sé, como candidato, diríamos, sí, ¿no? En un tiempo usted como candidato. Sí. Yo estuve de candidato algunas veces, hasta el 2009, me parece. Y ya no, pero ya no va a ser usted candidato. Ya no, solamente he dicho si es que me proponen la presidencia de la República. Carlita. Hola, son las 8. Claro, le pregunto esto, Fausto, porque muchos quisiéramos entrar en política, pero claro, por el temor al que dirán, uno se abstiene y se limita, ¿no?, en participar, pero tampoco podemos mostrarnos muy apolíticos o desentendidos con esta realidad. Hay que también participar y ser actores, claro, pero otros confunden, ¿no?, al entrar en política y solamente ir a buscar el recurso dinero para beneficiarse. Entonces, tampoco hay que deslindarse de la política y dejar que solamente estén ahí los mismos actores de siempre, ya en la parte final, Fausto. Ojalá podamos construir un nuevo imaginario o ideario en la población. Ojalá exista voluntad política, que se pueda hacer una reforma estructural al tema electoral en el país, para que no sea un Consejo Nacional Electoral como poder, sino sea un instituto de la democracia y las elecciones, y que ese instituto de la democracia y elecciones profundice la educación cívica y democrática y la participación político-electoral. Que podamos eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y hacer realmente de la participación ciudadana un cimiento o un soporte desde la base, desde la comunidad, que siempre ha existido, que no se pueda institucionalizar la participación ciudadana,
que los ciudadanos, las ciudadanas, no nos veamos al margen de esta realidad de la participación político-electoral, porque significa dejar en manos a pocos las decisiones y la conducción del territorio, y significa entonces negarnos la posibilidad de que nosotros aportemos, no solamente participando como candidatos, sino también como observadores y seguidores de los procesos de gestión de la administración pública, no solamente del gobierno local, sino también de las otras instituciones. Lo más importante es, ante todo, tomar conciencia reflexiva, crítica, mirar nuestros problemas, mirar quiénes se postulan y ver cuándo es el momento adecuado para elegir y también cuándo es el momento adecuado para postularse, si es que así lo quieren los imbabureños y las imbabureñas. Gracias al sociólogo Fausto Giraldo por este aporte y este análisis, que sin duda falta mucho por hablar, pero aquí les damos estas premisas de Fausto para que empecemos con el análisis previo a las elecciones que se vienen en el 2023, y ahí tiene un pequeño aporte de este humilde servidor y de su parte también Fausto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.